Muy buenos días a todas y a todos. Les damos una cordial bienvenida a la segunda charla del webinar internacional CRIAM que este semestre realizamos en conjunto con el Consorcio Tecnológico del Agua, COT Agua. La escasez hídrica puede provocar un aumento en el contenido de las sales del agua de riego, provocando diversos problemas en la producción. ¿Cuáles pueden ser esos problemas y cómo podemos manejarlos? Serán parte de este webinar titulado Adaptando la producción a condiciones más secas, manejo de agua y salinidad. La exposición será realizada por Mark Batany, ingeniero agrónomo de la Universidad de Colorado y Master of Science en Ciencias de la Hidrología de la UC Davis. Posee 20 años de experiencia como Farm Advisor de la UC Cooperative Extension, sistema de extensión de la Universidad de California, en manejo hídrico y de biometeorología. Su especialidad aborda diversos temas como el manejo del agua y del suelo, la salinidad del suelo, la protección contra las heladas y la evaluación del clima y del tiempo. Además, forma parte de los grupos de trabajo de la UCANR, Agricultural and Natural Resource de la Universidad de California, en adaptación del al cambio climático, manejo de comunidades y ecosistemas de bosques, producción integrada de uva y manejo integrado de plagas. Mark, le damos la bienvenida a este webinar internacional. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada. Bueno, muchas gracias. También nos acompaña el investigador asociado de CRIAM y director del Consorcio Tecnológico del Agua, COT Agua, el doctor Octavio Lagos, quien será el encargado de realizar las primeras preguntas y los comentarios una vez que finalice la charla. Doctor Lagos, muchas gracias también por acompañarnos hoy en este webinar. Muchas gracias, Constanza. Muy buenos días a todos. Bien, y para quienes ya se están sumando a nuestra transmisión, les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en nuestro chat de Facebook, ya que al finalizar la presentación las leeremos y nuestros investigadores las van a responder adecuadamente. Haciendo ya esta presentación, entonces le doy el pase a Mark para que pueda comenzar a proyectar su presentación y comenzar con esta charla. Bueno, muy bien, gracias. Ok. Bueno, otra vez el título, Adaptando la producción a condiciones más secas, manejo de agua y salinidad. Bueno, donde estoy yo en California, en la ciudad y condado de San Luis Obispo, no es una zona muy importante en comparación a otras zonas de California en cuanto al tamaño de la producción, pero tenemos una variedad importante de productos, principalmente uvas para vino, frutilla en la costa, una variedad de verduras, aguacates cítricos en la costa. Estamos plantando más pistacho hoy en día y siempre hemos tenido bastante ganado en la zona, así que una variedad de producción. Y realmente el clima y el paisaje parece mucho a Chile, así que es como un espejo de las condiciones en Chile. Hay mucho en común. En mi zona tenemos, en la costa, hay una cordillera de montañas, de colinas, que reciben bastante lluvia normalmente todos los años, entre 800 y 1000 milímetros de lluvia. En esos lugares se puede cultivar como uva para vino y nogales, otros cultivos sin necesidad de regar. Así en las fotos a la izquierda se ve esos cultivos. No hay sistemas de riego porque normalmente no hace falta tenerlos. Es más común en otras zonas de mi región tener que regar porque son más secas. Recibimos como promedio entre 200 y 300 milímetros de lluvia al año. Y así se ve a la derecha, arriba, un vinil típico de la zona. Se ve el paisaje bastante seco, hay algunos árboles, unos robles nativos en la zona, pero realmente no hay mucha producción natural por escasez de lluvia en la zona, así que el riego es fundamental. En la foto abajo a la derecha es una demostración de la importancia del riego, porque este es un viñedo abandonado y cuando se deja de regar, poco a poco las plantas mueren por falta de lluvia, por falta de agua.
Y es difícil matar la uva, es una maleza de planta, es muy, muy fuerte, así que eso demuestra la importancia de tener agua en la zona. Cuando pasa una sequía, vemos efectos tanto en los viñedos de secano y también viñedos con riego y otros cultivos iguales. Arriba a la izquierda, un viñedo en secano. Normalmente el follaje antes de la cosecha se mantiene verde y no hay problemas, pero en un año tan seco, eso fue hace 5 o 6 años, perdimos el follaje y la planta deja de producir azúcares y afecta mucho la producción y la calidad de la fruta. Puede pasar igual en los viñedos con riego si hay algún problema, por ejemplo, si no echan agua suficiente de riego para reemplazar el agua que no había con la lluvia. Ese puede ser un problema de manejo, de conocimiento de cuánto hay que regar o quizás un problema con el sistema de riego que causó el problema. Pero en los dos casos, la importancia de tener agua durante las sequías. Hace unos años yo hice un estudio en mi zona para entender la relación entre cuánta lluvia cayó durante el invierno anterior a la temporada y la cantidad de riego que los productores aplicaron en consecuencia. Así que este gráfico muy simple demuestra esa relación. Los puntos negros, cada punto es el promedio en una temporada de la cantidad de lluvia que cayó. Se ve en la escala de abajo, la lluvia durante el invierno anterior, y en la escala vertical el riego que aplicaron. Sí, esos 4 puntos representan 4 temporadas diferentes. Y se ve la relación. Si hay más lluvia durante el invierno, se aplican menos riego en la temporada siguiente. Tiene mucho sentido. Eso ahora entendemos, esa relación. Cuando hay sequía, cuando hay menos lluvia, podemos pronosticar cuánto más tenemos que regar. Y esta relación realmente se puede aplicar a otras zonas en California y en el mundo donde hay viñedos parecidos. He extrapolado con la línea roja a la derecha a condiciones con más lluvia y eso representa bastante bien el norte de California, las zonas de Napa o Sonoma o Mendocino, donde normalmente cae bastante más lluvia y ellos tienen que regar mucho menos. Pero este año ellos pasan por sequía y ahora ellos están regando como nosotros aquí en mi zona. Así que esto es una relación muy importante, siempre mantener esto en pensamiento. Pero dentro de mi zona no hay un solo estilo de producción y no hay una sola cantidad de agua que todos usan. La uva, como otros cultivos, se puede manejar o para producir mucho por hectárea, como a la derecha, pero en este caso hay que regar bastante para mantener estas plantas grandes, o se puede regar menos y tener menos producción, como a la izquierda. Los viñedos típicos en mi zona son como de la izquierda. Y hay más tendencia hoy en día de achicar más y más y tener menos y menos producción por el tema de escasez de agua. Los viñedos como a la derecha, eso es más común en lugares donde hay una abundancia de agua. Pero eso es otra pregunta para los productores. Ellos tienen que tener un modelo de cómo van a producir el cultivo y ese modelo va a exigir una cierta cantidad de agua cada año. Cuando pasa la sequía, por la falta de lluvia, hay que regar más para mantener el mismo nivel de producción. Eso los gráficos anteriores mostraron eso. El problema es que durante la sequía hay menos agua disponible. Este es un gráfico desde los años 70, cuando en California pasamos por una sequía fuerte y se ve un embalse de riego en el Valle Central. ¿Y cómo cambió?
¿no? A la izquierda, durante la sequía, no quedó agua en el embalse. A la derecha, su condición normal, cuando se llena. Ese demuestra bien el problema, que no hay agua suficiente. Y este año muchos productores no van a recibir nada, no han recibido nada de agua. Eso implica mucho para su producción si no tienen agua para regar. Eso fue los sistemas de agua de superficie, el agua de canal. Gran parte de California usamos agua de pozo para mantener los cultivos. El gran problema que tenemos hoy en día en California es que estamos sobreexplotando estas fuentes de agua. Este gráfico demuestra el cambio en el nivel de agua subterránea durante los últimos 20 años en gran parte de California. En el mapa se ve el Valle San Joaquín, el sur de ese valle central de California, que es la zona más importante de producción de muchos cultivos muy importantes, como almendros, pistachos y una gran variedad de cultivos. Cada punto representa un pozo de medición de cambio de nivel de agua. El color rojo, ese está bajando a un nivel más de 75 centímetros por año de nivel de agua subterránea. Eso es una bajada bastante rápida en ese nivel. Color rojo, no tan rápido, pero está bajando. Y en total, en toda la zona, estamos perdiendo mucha agua por sobreexplotación. Y pasa igual en mi zona, pero la escala es un poco más chica. Pero este es un gran problema hoy en día para California, para mantener nuestros sistemas. Tenemos que reducir la explotación de agua subterránea. El problema que vemos en ese reto de reducir el uso de agua subterránea es que estamos plantando más y más cultivos perennes que no tenemos esa flexibilidad de no regar durante algunos años, como los almendros, pistachos, viñedos, granadinos, lo que sea. Hay que regar para tener cosecha. Así que anteriormente, con más cultivos anuales, como tomates, por ejemplo, si un productor no tenía agua, ese productor podía dejar de cultivar esa finca. Pero cuando plantamos más y más perennes, no tenemos esa flexibilidad. Bueno, ¿y cómo hacer el riego más eficiente o reducir la necesidad de riego? Eso va a ser una pregunta en todas las zonas de California y también en Chile y en el resto del mundo. Bueno, primero, los sistemas de riego de goteo son bien eficientes. Eso, si están bien diseñados y si reciben mantenimiento bien, funcionan con mucha eficiencia. Realmente son bastante eficaces en comparación con los otros sistemas que tenemos, riego de superficie o por aspersores tradicionales. Los sistemas de goteo son muy eficientes, pero el mantenimiento es muy importante. Cuando hay problemas de bloqueos en los emisores, eso causa muchos problemas y baja mucho la eficiencia. Hay gente experimentando con sistemas de riego subterráneo, con esos sistemas de goteo. A la derecha arriba es una foto de un productor que está experimentando instalando esos tubos de PVC en el suelo para dirigir el agua del gotero hasta una profundidad de casi 1 metro en el suelo. Así elimina la evaporación del agua de la superficie. Eso va a ser muy interesante si tiene buenos resultados. Abajo a la izquierda, usamos mucho las coberturas vegetales para mejorar la calidad de los suelos, pero tenemos que tomar en cuenta que esos cultivos, las coberturas, usan agua. Realmente tenemos que tratarlos como si fuesen un cultivo secundario. Y en este caso, en esta foto, en mi opinión, lo han dejado crecer demasiado y demasiado tarde. Está consumiendo mucha agua. Ese manejo podemos modificar para no consumir tanta agua. Otro
actividad donde podemos ahorrar agua. En mi zona hay muchos lugares que tienen riesgo de helada. El uso de aspersores ha sido una práctica bastante común para proteger cultivos, pero utiliza mucha agua para hacerlo. Si podemos identificar dónde podemos cambiar aspersores para ventiladores o máquinas de viento, eso podemos ahorrar bastante agua con ese cambio. Y esa es una rama de estudio para mí, para identificar esos lugares. Bueno, ahora la salinidad es un tema que tiene un vínculo muy importante con el riego. No se puede separar los dos. Lo muy importante de tomar en cuenta es que la calidad de las aguas no son iguales. La lluvia es bastante pura y de muy buena calidad. Por eso siempre estamos muy agradecidos de tener lluvia en el campo, porque limpia el suelo y da agua de la mejor calidad posible. Cuando usamos agua de canal o de pozo, esas aguas contienen minerales y la cantidad es muy variable según de dónde viene esa agua. En California, por ejemplo, tenemos agua de canal que viene de la Sierra Nevada, de la nieve, que es muy buena calidad. Otra agua viene del río Colorado, que ha pasado 1000 kilómetros acumulando minerales en el desierto, es de muy mala calidad. Eso hay que entender, la calidad que tiene esa agua. Lo importante para un productor, el uso de esa agua y sus minerales va a cambiar la calidad y la productividad del suelo. Y se ve aquí en esta foto que el efecto que se puede ver, este sistema de goteo, donde sale el agua y llega al suelo, ha formado esa mancha oscura. Eso es un efecto por el sodio en el agua, que está cambiando la química del suelo y está empeorando su calidad. Y también se ve el calcio, el efecto, ese anillo blanco. A veces se puede ver claramente este proceso. Y cuando hay sequía, esto aumenta el riesgo y problemas de salinidad. ¿Por qué? Bueno, la lluvia que normalmente cae nos da un lavado natural del suelo. Si no hay lluvia suficiente, no hay lavado. Así las sales acumulan en el suelo, en las raíces del cultivo. Y si no hay mucha lluvia, tenemos que regar más. Y si estamos usando un agua de río que tiene sales, estamos aplicando más y más sales. La cantidad que ponemos aumenta. Y tercero, la calidad del agua de riego, o es decir, su contenido de sales puede aumentar como consecuencia de la sequía. Por ejemplo, si tenemos que sacar agua de pozo más profundo, en mi zona, esas aguas tienen peor calidad. Estamos aplicando más y más sal en el sistema. ¿Y qué efecto tiene esta salinidad? Bueno, la medición más clásica para entender la condición de sal en un suelo es medir la conductividad eléctrica del suelo. Es una medición de la cantidad total de sales que hay. En esa escala abajo, más alto ese número, más sales tiene el suelo. Y la línea blanca demuestra la respuesta de las plantas, en este caso es para uvas, al contenido de sal o la conductividad eléctrica. Si la medición está entre 0 y un poco más de 2, no hay efecto en la planta. La planta no crece normalmente, tiene una producción normal. Pero una vez que se ha pasado ese umbral, en este caso, digamos 2,5, hay una declinación lineal en el crecimiento y en la producción de la planta. No se ve otros síntomas, solamente menos y menos producción. La planta se achica. Y ese es un problema para el productor si él no sabe la causa, porque muchas veces
si la gente no tiene datos del suelo, pueden pensar que el problema es falta de nutrientes. Echan abono, pero no hay respuesta, la planta no crece. Por eso la importancia de entender la causa de este fenómeno en el campo. Pero es una relación muy clásica que afecta a todos los cultivos, pero cada cultivo tiene su valor umbral diferente. La uva es bastante sensible al contenido de sal en el suelo. Hay otro efecto que es un efecto de toxicidad en el follaje en la planta. Eso es un efecto diferente. En el gráfico anterior, el efecto fue menos crecimiento, pero el follaje se mantenía verde. Cuando hay toxicidad, el follaje puede crecer mucho, pero por acumulación de cloro, boro y a veces sodio, el follaje llega a morir, básicamente. Este viñedo está muy afectado en este caso son los tres, cloro, boro y sodio. Aunque han regado bastante, han tenido mucho crecimiento, al final de la temporada, antes de la cosecha, perdieron todo el follaje por esa toxicidad de acumulación de esos elementos en el follaje. Bueno, también esos sales, principalmente el sodio y bicarbonato o carbonato, tienen un efecto muy malo en el suelo. Cambian la estructura física del suelo y el suelo parece más y más como un ladrillo. Eso afecta la habilidad del suelo de infiltrar agua. Los sistemas de goteo deben ser bastante eficientes, pero en este caso, cuando están afectados así por las sales en el suelo, el agua, en vez de penetrar, de infiltrar hacia abajo a las raíces, el agua se queda arriba y mancha la superficie y se pierde mucha agua por evaporación. Así que esto pone una falta de eficiencia en el sistema. Es un ejemplo de cómo el manejo del suelo tiene un papel muy importante en la eficiencia del agua y riego en el sistema. Y en este caso, este sistema con esta condición puede tener la eficiencia de un sistema de aspersores, aunque tiene la potencial de ser mucho más eficiente. Cuando hay condiciones donde el drenaje no existe, que es decir, que no se puede quitar las sales del suelo, que no hay manera de lavar, muchas veces esto ocurre porque hay quizás una capa en el suelo que impide el movimiento del agua o el nivel de agua subterránea está muy elevada. Y eso fue el caso en este viñedo. Fue un viñedo en Argentina. Plantaron las plantas, crecieron algunos años y luego murieron por este fenómeno de la acumulación de sal, por tener agua subterránea muy poca profunda, con mucha sal que envenenó en poco tiempo el suelo. Y hay pocas plantas que pueden aguantar este tipo de condición. Así la importancia de tener buen drenaje del suelo para poder quitar las sales del suelo. Bueno, para mejorar el manejo de la salinidad en el sistema, ¿qué tenemos que hacer? Para mí, lo más importante es tener datos sobre la calidad del agua. Eso es fundamental, que entendemos la química del agua para poder manejarlo bien, adecuadamente. Igualmente, es importante tener datos sobre el suelo, como ese gráfico que mostré sobre la conductividad eléctrica del suelo. Si no sabemos lo que está pasando, no podemos responder con manejo adecuado a esas condiciones, o peor, podemos escoger una respuesta en error que no responde a la condición. Un lavado de sales con riego adicional, eso es un manejo fundamental.
riego adicional. Dice que tenemos que tener agua suficiente para lavar el suelo. Si no tenemos esa agua adicional, vamos a tener mucha dificultad en mantener el nivel de sal adecuadamente en los suelos. Así que cuando diseñamos nuestras fincas y hacemos planes de qué podemos cultivar, si hay presión de sales, tenemos que tomar en cuenta que vamos a necesitar un poco más agua para mantener ese suelo. Muchas aguas que usamos tienen un pH alto, muy alcalino, y eso afecta y cambia el pH del suelo. Así que con el tiempo tenemos que ajustar eso usando ácidos y otros productos para bajar el pH a una zona donde nos da un mejor crecimiento de la planta. Usamos calcio como un producto para expulsar el sodio que viene con el agua de riego. Eso es muy común que tenemos que añadir más calcio. Y finalmente, seleccionar cultivos tolerantes. Si tenemos una finca que tiene niveles de sales muy altos que no podemos quitar, no tiene sentido plantar un cultivo que es muy sensible al sal. Tenemos que buscar un cultivo que aguanta ese nivel de sal y tenemos opciones. Bueno, en esa primera instancia de entender mejor las condiciones del agua de riego, estoy colaborando con el grupo UC Davis Chile en algunos proyectos muy interesantes para clasificar y entender mejor las condiciones de agua de riego de Chile. Y este es un resultado del primer esfuerzo que hicimos, o ellos lo hicieron, yo simplemente como guía al lado. Ellos sacaron muestras de agua de riego de 60 fincas y hicieron mediciones de la conductividad eléctrica, que es el contenido total de sales, y también del pH. Este gráfico son los resultados de la conductividad eléctrica de los 60 muestras, así presentado en orden de contenido de sal. Cada barra vertical representa uno de los 60 muestras. Lo que se puede sacar de este gráfico, se puede ordenar los resultados en tres condiciones. Aproximadamente 2/3 de las muestras tenían niveles de sales suficientemente bajos para no tener mucho riesgo de acumulación de sal en el suelo. Esos son los 2/3 a la izquierda que tienen un valor menos de 0.8 en la escala vertical. Ahora hay una categoría segunda donde aumenta el riesgo de acumulación de sal, que tiene un valor entre 0.8 y 1.6. Usando aguas así para riego, el productor tiene que tomar en cuenta la necesidad de manejar esas sales. Hay riesgo de causar problemas si el manejo no es adecuado. Valores encima de 1.6, esas aguas sí tienen alto riesgo de acumulación de sal y de empeorar mucho la calidad del suelo y la producción del cultivo. Así, eso en un gráfico ya ustedes entienden mucho mejor las condiciones de agua y demuestran muy bien de entender en su finca las condiciones que hay. Porque si no saben si tienen que tomar manejos para evitar problemas. Este fue la otra medición con las muestras, el pH del agua. Y se ve en este gráfico también de cada de los 60 muestras, el valor que salió del pH. Casi todos tenían un pH algo alcalino. Eso es normal en las zonas secas, de tener pH encima de 7. La mayoría
tienen algo de riesgo de alcalinizar el suelo, es decir, que van a subir el pH del suelo si no hacemos un tipo de ajuste con ácido con el tiempo. Un pequeño porcentaje tienen niveles tan altos que tienen mucho riesgo de cambiar la calidad del suelo si no hacemos un manejo adecuado. Otra vez, muy importante saber esto para poder modificar el agua de riego para evitar problemas con los cambios del suelo y de producción de los cultivos. Y la idea ahora en Chile, con este grupo, es aumentar este estudio para entender mejor cuáles son las sales que están afectando la producción. ¿Qué tipo de sal? Sodio, cloro, boro. Eso es importante ahora entender para mejorar la respuesta que estamos haciendo a controlar y mantener los sistemas. Y finalmente, unos ejemplos de cómo manejamos las sales. Este es un ejemplo del lavado artificial, bastante típico en mi zona. Si no hay lluvia, la gente que tienen aspersores lo van a correr así para lavar los suelos. Y se ve una respuesta bastante buena cuando hacen esto, pero otra vez, hace falta tener agua para hacer esto. Eso va a ser nuestro límite importante. Ajustar la química. El azufre a la izquierda es un producto elemental para manejar el pH alto. El azufre se convierte en un ácido en el suelo y baja el pH. Así. También se puede poner ácidos en el agua de riego, ácido sulfúrico, por ejemplo, y eso tiene el mismo efecto. Puede ser más rápido en su respuesta en la planta. Eso se ve a la derecha. La importancia de escoger cultivo. Para mí, esta foto demuestra muy bien el problema y la solución a veces. Este viñedo está en una zona con muy mala calidad del agua. El suelo tiene un nivel muy alto de conductividad eléctrica. Ellos plantaron un viñedo con el porta injerto, se llama 5C, que es muy sensible al nivel de sal. La planta no crece, así que todas las plantas, esas plantas tienen más de 20 años, pero no crecen por nada. Ellos reemplazaron algunas plantas utilizando otro pie, otro porta injerto que se llama 1103 Paulsen, que tiene mucha más resistencia, tolerancia a las sales, y se ve como la diferencia en el crecimiento de esa planta joven a la izquierda, que ha crecido bastante más que las plantas más maduras que tienen el pie 5C, que tiene mucha más sensibilidad a las sales. Así la importancia de entender y tener datos del suelo en el momento de escoger qué vamos a plantar, porque la importancia de no plantar algo que va a sufrir en esa situación. Bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias por la atención y espero en esta breve introducción al tema de haber despertado algo de interés y más conversación. Pero muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, por haber compartido con nosotros las experiencias en California, muy diversas, pero también una presentación muy clarificadora en torno a este tema. Ahora, antes de pasar a las preguntas del público que ya nos han dejado en nuestro chat, quiero invitar al doctor Octavio Lagos para que haga sus comentarios y algunas observaciones y preguntas antes de dar paso a este espacio del público. Doctor Lagos. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias, Marc, por la presentación. La verdad es que muy clarita, muy buena, muy fácil de entender este tema que creemos que va a empezar a ser súper importante en lugares acá en Chile donde antes de tener esta sequía, tú sabes que tenemos una sequía muy larga, de más de 12 años ya en Chile, y normalmente estábamos acostumbrados a hablar de problemas de salinidad en el norte de Chile.
en el norte de Chile, donde no llovía normalmente, ¿verdad? Y donde los recursos eran más limitados. Pero hoy esos problemas de salinidad se están moviendo al sur, así como nosotros en Chile decimos que la agricultura se está moviendo al sur, bueno, también los problemas de salinidad debido a la disminución en la disponibilidad de agua, ¿verdad? También se están moviendo al sur. Entonces, hemos estado viendo que, como lo mostraste en tus gráficos, que están apareciendo, ¿verdad? Agua, como hay menos agua, ¿verdad? Y la cantidad de minerales que hay en el ambiente por donde escurre el agua es más o menos la misma. Entonces las concentraciones aumentan y la calidad del agua disminuye en tiempos de sequía. La verdad es que muchísimas gracias por tu presentación. Creo que pone un tema muy importante hoy día y seguramente se va a mantener ahora en el tiempo. La verdad es que, como tú bien dijiste, Marc, al final de tu presentación, que es como una introducción, porque son muchos temas, son muchas áreas donde uno preguntar. Yo tengo una lista de preguntas bien larga, pero también para dejarle el tiempo a la audiencia, voy a tomar dos nomás, que creo que son como quizás interesantes de conversar. La primera tiene que ver con los pistachos, porque tú mostraste los pistachos como un cultivo que estaba como creciendo. Entonces, el pistacho, entiendo, un poco más tolerante también a algunos niveles de salinidad, pero también tiene desafíos de manejarlo, ¿verdad? Porque con agua más salina se reduce la velocidad de infiltración, ¿verdad? Entonces aumenta la evaporación, tenemos que a lo mejor regar por pulso. La verdad es que la pregunta es un poco, ¿cómo ves tú el cultivo de pistacho como una alternativa de cultivo para esas zonas donde hay problemas de salinidad? ¿Y cuáles crees tú que son como los desafíos que tiene también el mismo cultivo en su desarrollo? Entiendo que el lavado de sales también se hace en invierno, donde uno tiene mayor disponibilidad de agua. Quizás si puedes elaborar, no sé, un poco más con tu visión de cómo el pistacho quizás sería una alternativa en Chile. No, va a ser, es un cultivo muy interesante para lugares donde hay presión de sal. Tiene mucha más resistencia que muchas otras plantas, pero lo que se está viendo en el Valle de San Joaquín tiene sus límites también. Si hay, cualquier planta tiene un límite, un umbral donde se va a haber problemas de acumulación de sales y va a afectar la planta. En cuanto a, puedo hablar más de mi experiencia en mi zona, que estamos plantando pistachos. Nuestra preocupación, que si estamos quitando, por ejemplo, viñedos de uva para vino y plantando pistacho, la necesidad de agua por hectárea es bastante más alto con pistacho. Hay que regar más para tener producción. Otro riesgo que nosotros vemos aquí es la consecuencia de heladas en pistacho. Sufre en la primavera por heladas, que eso también vemos aquí. Mi zona es un poco, puede ser como el límite de la habilidad de producir bien el pistacho, por falta de agua y frío. Pero yo lo veo que tiene unas posibilidades muy, muy buenas en lugares donde hay agua suficiente, pero también hay condiciones de sales que limitan otros cultivos. Eso para mí sí sería muy, muy interesante. Hay muchas posibilidades. Muchas gracias. También es bien mecanizado, ¿verdad? La cosecha es bien mecanizada, las podas son bien mecanizadas, entonces pareciera también que esa es una de las ventajas que tiene el cultivo. El precio me imagino que también es bien bueno. Una bolsita de pistacho acá en Chile también no debe costar, no sé, $2 por lo menos. La segunda pregunta es muy, muy específica porque me llamó mucho la atención, que pasó como un poco rápido en tu presentación, pero debe haberle llamado la atención a alguien más del área de riego. Cuando hablaste de riego subterráneo y mostraste unas líneas de PVC que estaban
bajo el terreno. Acá un poco el riego subterráneo se ha visto como una alternativa, ¿verdad? Por su mayor eficiencia, disminuye la evaporación, pero también los roedores han sido su enemigo, digamos. Los roedores, cuando rompen las líneas, es difícil ver rápidamente si eso ocurre instantáneamente, o sea, el problema uno lo puede ver más tarde, o cuando el daño ya está bien o ha sido más severo. ¿Podrías contar un poquito más de ese sistema? Porque parece que fuera una tubería que inyecta el agua en profundidad. Sí, sí, O no, no es así. claro, claro. Ese experimento, eso se llama como tubos, en inglés, watering stake. La tecnología es vieja, ¿no? Simplemente un tubo de PVC y del gotero se pone un tubito de espagueti del gotero que entra en el tubo de PVC, que luego dirige el agua a una profundidad en el suelo. La ventaja que tiene eso es que no estamos profundizando toda la línea de goteo para evitar ese problema de topos y lo que sea que va a comer y romperlo. Y se puede ver más fácilmente si está dando un flujo, si hay un problema de bloqueo de un gotero, por ejemplo. Pero hay que tomar en cuenta algo muy, muy importante. Si estamos aplicando el agua bajo la superficie, hay un flujo hacia arriba, donde ahí arriba del gotero, del punto de emisión del agua, arriba está donde están muchas raíces. Si tenemos un agua de riego que tiene sales, estamos poniendo sales encima del punto de emisión que acumulan cerca de la superficie. Ahora, cuando hay lluvia, ¿qué pasa? Esas sales se empujan para abajo y llegan a donde están todas las raíces. Eso, el uso de aguas de riego subterráneo complica el manejo de sales por ese fenómeno de acumular sales encima del punto de emisión. El riego de goteo normal no tiene ese efecto. Las sales se empujan para abajo y para el lado, pero no se acumulan encima de las raíces. La persona que adopta ese sistema hay que manejarlo con más precisión y más atención. Bien, muchas gracias, Marc. Gracias, Constanza. Muchas gracias a ambos por esta interacción, por estos comentarios. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Y aquí tenemos la primera, que es bastante extensa y dice: en su opinión, ¿cuál es el desafío para la adaptación al cambio climático para aquellos cultivos productivos? ¿En qué focalizaría su esfuerzo? Y presenta algunas alternativas. Encontrar nueva procedencia del material genético a cultivar, mejor adaptadas. Apuntar a la optimización del manejo hídrico. Procesos de desalinización en zonas costeras como nuevas fuentes u otras alternativas. No, no hay una sola cosa. Esa lista se puede hacer todo. Y yo creo que vamos a tener que hacer un poco de todo para responder a los cambios, que es, por ejemplo, lo que está habiendo en Chile. Chile es un país donde se ve mejor el efecto de los cambios, creo. Seguramente vamos a necesitar mejorar la eficiencia de agua, encontrar más fuentes de agua que ahora no usamos, mejorar la materia genética. Todo eso y más vamos a tener que usar. En el futuro habrá mucho trabajo para científicos para averiguar cómo manejar esos sistemas, porque lo que hicimos antes no va a funcionar muy bien en adelante, seguro. Eso sí, tenemos que cambiar, modificar poco a poco. Perfecto. Pasamos a la siguiente entonces. Nos dicen: muy buena presentación. ¿Hay tipos de suelos que sean más o menos vulnerables a la salinidad por agua de riego? Buena pregunta. El gran problema con un suelo es si tiene una forma física
que limita el movimiento de agua, que tiene capas que limitan la penetración, la infiltración y el drenaje. Por eso la importancia de estudiar bien un suelo antes de desarrollar una finca, de averiguar con excavaciones si hay capas que van a presentar problemas, o los hard pan, lo que sea, cualquier cosa que va a limitar el movimiento de agua afuera y abajo de las raíces. Y si hay que hacer con sistemas de drenaje, tubos de drenaje, canales de drenaje, lo que sea, o rompiendo con laboreo en el campo, rompiendo esas capas para asegurar que hay buen drenaje. Eso es lo muy fundamental. Perfecto, muchas gracias entonces. Nos llega otra pregunta y dice, ¿cuál de los cultivos propios de San Luis Obispo son los más resistentes a la salinidad? Bueno, de los cultivos que ahora plantamos, no, realmente todos los cultivos que ya tenemos son bastante sensibles a la sal. Los dos cultivos más importantes de valor de producción, uva para vino, frutilla, los dos tienen sus límites, son bastante sensibles a las sales y por eso nuestro reto. Hay otros cultivos, por ejemplo, tomate, sí, tiene mucha mejor resistencia a la sal, pero para nosotros no hay mercado para producir eso aquí. Así que estamos manejando lo mejor que podemos con los cultivos que ahora tenemos. Claro, hay que hacer esa conexión entre ambos temas, por supuesto. Nos dicen también, nos hablan de la agricultura regenerativa. ¿Cómo se vincula esto con lo que vimos hoy en esta charla? No, buena pregunta. El tema de las sales no cambia según la visión del productor, si es orgánico, biodinámico, lo que sea. Las sales todavía están allí. Es más una cuestión de química. Si usamos agua de riego que tiene esas sales, van a acumular en el suelo. No importa si echamos materia orgánica o abonos naturales, las sales todavía están allí. Si uno está usando un sistema de manejo que utiliza, por ejemplo, residuos de ganado o lo que sea, hay que medir la cantidad de sales que tienen, porque a veces eso es una fuente de aumentar las sales en el suelo. So, hay que tomarlo en cuenta. No, la cuestión de sales afecta a todos iguales. Claro, perfecto. Nos llega una última pregunta y dice así. ¿La incorporación de ácido sulfúrico en el agua de riego o azufre en el suelo generaría minerales tipo sulfuro en el suelo? ¿Esto endurecería el suelo a largo plazo? Buena pregunta, ¿no? Aquí hacemos los dos. La gran diferencia es la rapidez de la respuesta. Cuando ponemos azufre en el suelo, cambia químicamente a ácido sulfúrico, pero es un proceso mediante bacterias en el suelo. Así que para ocurrir, el azufre tiene que estar en contacto con el suelo, mejor un poco profundizado en el suelo y con agua y buena temperatura para que las bacterias funcionen. Pero el producto final es ácido sulfúrico. Por eso lo usamos bastante aquí. Cuando echamos ácido en el agua de riego, llega al suelo directamente como ácido sulfúrico, así tiene una respuesta muy rápida. Para mí, la gran diferencia entre esa selección, muchas veces usamos ácido sulfúrico en el sistema de riego para evitar bloqueos por minerales en el sistema de goteo. Eso es la importancia de usar un ácido en el sistema. Tiene dos efectos: evitar el bloqueo del sistema de los goteros y mantener el pH del suelo. Si usamos solamente azufre, no tenemos el beneficio de mantener el sistema de riego limpio. Claro, perfecto. Bien, con esto entonces
terminamos este webinar. Le agradecemos por esta charla tan clarificadora, ejemplificadora, por contestar también las respuestas a las preguntas que nos realizaron quienes nos están mirando. También agradecemos la participación del doctor Octavio Lagos. Y a ustedes, quienes nos han acompañado en esta transmisión conjunta entre CRIAM y el Consorcio Tecnológico del Agua, les damos las gracias. Como siempre, los dejamos invitados a participar en otras actividades y a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, en todas nos encuentran como @CRIAM. Además, aprovechamos este espacio para invitarlos a participar en el concurso de cuentos breves que estamos realizando en CRIAM, Relatos del Agua. Pueden participar todas las personas desde los 12 años en adelante y hasta cualquier edad que tengan domicilio permanente en Chile. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de octubre y los cuentos deben ser enviados al correo criamconcurso@gmail.com. Las bases las pueden encontrar en nuestro sitio web www.criam.cl. Con esto nos despedimos, les agradecemos por haberse conectado, muchas gracias y hasta pronto.